Jóvenes, ¿por qué el tamas y el rayas es caótico? ¿Por qué básicamente el tamas es tan caótico? ¿Por qué? El tamas es caótico y en cambio el sattva es salutífero o es constructor por una sencilla razón. Porque el tamas promueve a que exista solamente alguien. En cambio el sattva promueve a que existan todos. ¿Me siguen? Cuando en el universo, o cuando en el mundo, o cuando en la sociedad, o cuando en el espacio empírico, solamente puede existir uno, tiende a que sea el más fuerte el que predomine respecto a los demás, como en la selva. ¿Sí? En la selva todos buscan en su propia y personal subsistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí es claro? Bien. El ser humano con una tendencia tamásica tiende a perdurar solamente él. Y como lo único importante es su propio autoabastecimiento, el resto deja de ser importante, el resto deja de ser fundamental. Entonces no existe nada más importante excepto su propia naturaleza. Y no importa deshacer aquello que no sea él. No importa dañar aquello que no sea él. Porque lo único que vale es su propia condición diferenciada. Por eso a través del egoísmo no se construye. Por eso la vida no fluye a través del egoísmo. No fluye la vida a través del egoísmo. No. Fluye la vida y fluye la sociedad a través de la convivencia, a través de la comunidad, a través de la aceptación, a través de aceptar que hay más de uno. ¿Entienden lo que les digo? La vida solamente fluye y se redirecciona para mantenerse cuando siempre hay más de uno, no cuando siempre hay solo uno. Y ahí entonces que la tendencia tamásica asociada a esa capacidad rajásica, lo que forja siempre es el sentido de destrucción. Porque el universo nunca está supeditado a que exista solamente una especie, y de esa especie solamente un ejemplar de ellas. Porque en la naturaleza todo está hecho para que conviva, todo está hecho para compartir. Esta condición que es espontánea, la condición de la vida, porque es lo que se promueve a través de la existencia, es contraria a esta condición rajásica y tamásica. Por eso, de manera espontánea, el hombre viene con la capacidad de discriminar. El hombre nota de manera espontánea que siempre es fundamental el común a lo personal, lo común a lo personal, porque la condición tamásica siempre es fracturadora de la vida, mientras que la condición sádvica es constructora de la realidad. Por eso el egoísmo finalmente nunca puede sostenerse, jamás puede sostenerse. Es que el egoísmo se acaba por la propia definición, porque nadie puede vivir solo. Siempre se fractura. Por eso las grandes potencias, las grandes culturas, las grandes tradiciones militares o todo tipo de potencia que finalmente ha invadido, ha controlado algo, siempre tiende a disminuir, a decrecer y a terminar, a fenecer. Porque no hay nada en la naturaleza que tienda a construirse y a sentirse consistente, individual e independiente de todas las cosas. No. En este caso siempre la pobreza, la grandeza de los grandes imperios siempre se construye sobre la pobreza de los restantes. Siempre, siempre. Y cuando se construye lo suficiente para creer que se permanece, entonces la propia corrupción dentro del mismo sistema que gobierna hace que empiece a prevalecer la parte sobre ese todo que controla el restante. Y eso hace que finalmente todo decaiga. Todo decae. Todo decae. Porque el síntoma egoísta no tiene sustento en la naturaleza, porque por definición se destruye a sí mismo. Es solo cuestión de tiempo y espacio. No perdura, no es consistente. Y ahí que lo único que sí es consistente, lo que da fuerza a la vida para sostenerse y lo que naturalmente lo que muestra el entorno donde vivimos y la naturaleza misma es sattva, es el sentido de comunidad. Y todo aquello que tiende a que eso prolifere. Comprensión, humanidad, humildad, conocimiento, compasión. Esas son finalmente las cualidades y las circunstancias
digamos así, las potencialidades débicas que tienen finalmente la capacidad de construir el universo y mantenerlo. Lo otro se destruye, lo otro no se sostiene. Lo otro, por definición, es insostenible. El tamas es insostenible. Toda persona que se afianza y se mete en sí misma acaba destruyéndose. Toda persona, toda cultura. Porque no existe el don de la permanencia de la vida para algo que se define y se delimita a sí mismo. No existe. Eso no se da. Por eso, en cambio, es tan fácil detectar qué es lo correcto. Detectar lo correcto es muy sencillo. Es lo que tiende a construir, no lo que tiende a destruir. Es muy simple.